Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Historia. Soy el profesor Alexander Martínez y me complace estar con ustedes en esta ocasión. Esperamos que hayan descansado en este receso vacacional y se encuentren con energía y ánimo para continuar aprendiendo. Antes de empezar, les recuerdo la importancia de tomar todas las medidas de higiene que hemos practicado durante la pandemia. Mantengan su sana distancia, lávense las manos con frecuencia y si pueden, eviten salir de casa. Para acompañar la sesión, tengan a su mano su cuaderno de la asignatura para que tomen notas. Recuerden que pueden consultar su libro de texto y si está en sus posibilidades, también pueden comunicarse con sus profesoras o profesores para resolver sus dudas. La sesión de hoy tiene como propósito identificar que en las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas hay cosas que han cambiado y otras que han permanecido a lo largo del tiempo. Toda población en el mundo tiene costumbres y tradiciones que han existido durante muchos años, décadas e incluso siglos. Sin embargo, todas esas tradiciones se han ido transformando y adaptando ante diversas situaciones, como las guerras, la migración, el desarrollo tecnológico, entre otras causas, y eso ha pasado con algunas tradiciones en nuestro país. Como estudiaron en las sesiones anteriores, México es un país con una enorme diversidad cultural, producto, en buena medida, de la existencia de numerosos pueblos indígenas que han luchado por preservar muchas de sus tradiciones. Para comprender qué son las tradiciones y costumbres, nos apoyaremos en algunos textos. El primero de ellos es el texto del antropólogo Javier Marcos Arévalo, titulado La tradición, el patrimonio y la identidad. En él, el autor afirma que la idea común que se tiene sobre la tradición es la que viene del latín tradere, es decir, lo que viene transmitido del pasado. Por extensión, el conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente. La idea de tradición remite al pasado, pero también a un presente vivo, por lo que la tradición sería entonces la permanencia del pasado vivo en el presente. La tradición no es inalterable e inmóvil, sino dinámica, cambiante y adaptativa. La tradición, en su perpetuación, está continuamente recreándose, asumiendo nuevas funciones y significados. En la tradición existe un aspecto permanente y otro susceptible al cambio. Cada comunidad, colectivo, grupo humano social, por otra parte, construye y recrea su tradición en función de diferentes experiencias vivenciales. La tradición, el pasado vivo en el presente, remite a la identidad de los grupos sociales. Es decir, cada grupo específico con una experiencia histórica colectiva posee una cultura o tradición propia. Hasta aquí su texto. Por otra parte, el historiador británico E.P. Thompson dice que una costumbre se caracteriza por incrustarse en el campo de las creencias no escritas, normas sociales y usos que se hacen valer en la práctica, pero que nunca se inscriben en estatuto alguno. ¿Notaron la diferencia entre tradición y costumbre? Muy bien. Como pudieron escuchar, la tradición es el conjunto de conocimientos, prácticas y saberes que son transmitidos de generación en generación a través de su repetición. Pero esta repetición hay siempre una enseñanza y la intención de que lo transmitido sea significativo para las personas. Esta transmisión de las tradiciones puede darse ya sea de manera escrita, de manera oral o incluso artística. Por otro lado, las costumbres son aquellas prácticas que hacemos de manera cotidiana y continua, sin que necesariamente nos las hayan enseñado. Por ejemplo, tenemos por tradición colocar altares y ofrendas el 2 de noviembre para celebrar a nuestros difuntos. Esto lo hemos aprendido directamente de nuestras familias y la escuela. ¿Cómo sabrían qué platillos colocar en la ofrenda si sus parientes no les hubieran contado qué les gustaba a sus otros familiares? ¿Por qué muchas familias van a los panteones a velar a sus difuntos, acompañados de preciosos adornos de flores y caminos de pétalos de cempasúchil? Cada una de estas prácticas tiene un significado para las personas que los realizan y los conocen gracias a que los han aprendido a través de sus familiares. Pero, por otro lado, tenemos muchas costumbres que hacemos de manera inconsciente.
porque son cosas que en algún momento aprendimos o comenzamos a repetir sin que alguien nos lo dijera. Por ejemplo, tenemos la costumbre de hablar utilizando diminutivos en algunas palabras, como ahorita o al ratito. O bien, hablamos con palabras y frases imprecisas como al rato, yo te aviso, que en muchas ocasiones nos pueden dar a entender muchas cosas. Como leímos hace un momento, las tradiciones y costumbres cambian constantemente dependiendo de la época y el lugar en el que se practiquen. Este sería el caso del Día de Muertos, que si bien es una tradición reconocida como mexicana, no es igual en todas las poblaciones de nuestro país. Por ejemplo, en el pueblo de Pomuch, en Campeche, desentierran los restos de sus familiares para limpiarlos y honrarlos. Así como el Día de Muertos, muchas de las tradiciones que continúan vigentes tienen sus raíces desde la época prehispánica y colonial, hace al menos 500 años. A continuación, les invito a ver y escuchar un video sobre la diversidad cultural en México. Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? ¿Se imaginaban la cantidad de tradiciones que existen en nuestro país? Un reto interesante sería investigar y conocerlas todas. Como se mostró en el video, las poblaciones indígenas guardan una estrecha relación con la naturaleza, lo cual no es algo nuevo, ya que esto proviene de hace siglos. En el territorio que comprendía lo que denominamos Mesoamérica, las montañas eran consideradas como un lugar sagrado, pues se pensaba que los dioses yacían en ellas. Además, como recordarán por sus clases de geografía, las montañas juegan un papel importante en el ciclo del agua, elemento de gran importancia para la subsistencia de la agricultura y de la vida, sobre todo en poblaciones que basaban su dieta en un alimento muy consumido incluso el día de hoy, el maíz. Esto es por lo que en algunas de las pirámides podemos identificar que eran un intento de replicar las montañas como lugares sagrados,
desde los cuales los gobernantes mostraban su poder. En el siglo XVI, el fraile franciscano Bernardino de Sahagún entrevistó a muchos ancianos indígenas para que ofrecieran sus testimonios sobre diferentes tradiciones practicadas antes del proceso de conquista. Dentro de estas tradiciones relacionadas con las montañas, señaló una muy interesante que dice así: al 13º mes llamaban Tepeilhuitl. En este mes hacían fiesta a honra de los montes eminentes que están por todas estas comarcas de esta Nueva España, donde se arman nublados. Hacían las imágenes en figura humana a cada uno de ellos, de la masa que se llama tzoali, y ofrecían delante de estas imágenes en respeto de estos mismos montes. Hasta aquí su cita. Pero esta celebración no era la única relacionada con los montes. Sahagún también menciona una fiesta dedicada a Tlaloc, deidad relacionada con la lluvia y los relámpagos. Cito un pequeño fragmento de lo que recopiló. Al 3er mes llamaban Tozostontli. En el primer día de este mes hacían fiesta al dios llamado Tlaloc, que es dios de las pluvias. Pero, como dijimos al principio de esta sesión, las tradiciones cambian con el paso del tiempo. Hoy en día, algunos pueblos indígenas continúan haciendo rituales en los cerros para que la temporada de lluvias sea abundante y beneficie el cultivo de diversos alimentos. Veremos y escucharemos a continuación un video de una ceremonia actual de los llamados graniceros. Como el alba, pura, sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Buenos días, paloma blanca. Hoy te vengo a saludar, saludando en tu belleza y en tu reino celestial. Ave María Purísima. Bueno, dentro de todo nuestro contexto cultural de nuestros indígenas, hasta la fecha se le conoce este lugar como la casa donde nace el agua. Eso es lo que significa Alcalica. Y en este lugar, antiguamente, desde muchos años atrás, no se tiene memoria bien, tal vez 100, 200 o prehispánico, se ha venido a solicitar el buen clima. Mira, el objetivo de estas ofrendas es que haya agua, muy buena agua, para nuestras cosechas, que haya buen alimento para nuestro pueblo y no exista hambruna. Y aquí de este lugar se pide para todo el mundo. Atlalquitelulco, Tlacamale. Almolancingo, Hueyotitla, Calaveras, Tlachalón y Provincial Santo Domingo. Amacuileca, Xochilco-el-Poni. Comúnmente la iglesia nos conoce como brujos y para nosotros somos dentro del nahualismo. El nahual significa sabio, el que sabe utilizar su magia para bien o para mal. Señor del Sacro Monte poderoso como en el cielo y la tierra, que te encuentras en nuestro lugar sagrado, que Dios dispuso para ti como un eterno vigilante y protector del temporal. Se concibe como que la montaña por dentro tuviera una comunicación con los grandes afluentes, como si pudiera ser un brazo de mar, como si fuera una gran olla llena de mantenimientos. O sea, la montaña es un lugar donde se guarda el agua, donde también se guardan las semillas. Entonces lo que aquí se viene es a conciliar con la naturaleza para tener una buena temporada agrícola. Y después el ritual va a cerrar en noviembre para dar gracia, o sea, las gracias, ¿no? Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Son 6 meses, que es el periodo agrícola más importante, y luego nos va a venir la seca, y entonces vuelve a darse el ritual en mayo. Y antiguamente se decía que cuando nos pegaba el rayo era mandado por Tlaloc. Ahora no, es por Dios y la naturaleza. Somos gentes elegidas para seguir ofrendando a estas montañas. Este lugar, bueno, los relatos que dice Chimalpaín, que conozco muy poco, porque nosotros los graniceros no nos enfocamos a conocer a otros graniceros en sus estudios, nos enfocamos más dentro de nuestra congregación, los sueños, porque es parte de los sueños y las enfermedades que nos transmiten para poder curar y atender nuestros campos, porque estamos vinculados a nuestras siembras. Aquí donde estamos en el Iztaccíhuatl, yo te puedo decir que debe haber más de 10 o 15 espacios rituales. Este es el principal. Pero cualquier abrigo rocoso, una cañada, un ojo de agua, un manantial, vamos a encontrar cruces y vamos a encontrar estos rituales, pero ahora estamos en el principal de todos.
Parecería que muchos pueblos en el mundo encuentran en la montaña un espacio sacralizado en el cual rendir una ofrenda para recibir el vital líquido. ¿Se imaginaban que en las montañas de nuestro país se realizaran ceremonias que, aunque con cambios, han sobrevivido a lo largo del tiempo? ¿Ustedes han asistido a alguna? Como hemos estudiado en esta sesión, los cerros o montes eran de gran valor para los pueblos mesoamericanos, porque se creía que a través de los ritos celebrados en ellos se permitía la continuidad de la vida. Como mencionaron en el video, en la actualidad, en muchos montes encontramos todo tipo de símbolos y elementos que dan cuenta de su carácter sagrado para diferentes comunidades, como cruces, listones, marcas. Dentro de estas comunidades encontramos a los graniceros, personas que actualmente realizan ceremonias en los primeros días de mayo con la finalidad de que las lluvias no destruyan los cultivos y que, por el contrario, permitan su crecimiento abundante y buenas cosechas. Gracias a los informantes de Sahagún, podemos identificar esta práctica desde hace siglos. Así lo dejó asentado por escrito. Y para que no viniese el dicho daño en los maizales, andaban unos hechiceros que llamaban tecihuitlasque, que es casi estorbadores de granizos, los cuales decían que sabían cierta arte o encantamiento para quitar los granizos. Fin de la cita. Anoten en su cuaderno las siguientes preguntas, mismas que responderemos más adelante. 1. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre los fragmentos leídos de la obra de Sahagún y el video de los ritos de los graniceros? 2. ¿Qué objetos utilizados en la ceremonia piensan que no son mesoamericanos? 3. ¿Qué elementos de la ceremonia llamaron más su atención? En la primera pregunta que anotaron, seguramente identificaron que, así como Sahagún dijo que los indígenas hacían magia, los mismos graniceros lo afirman, aunque explican que ellos son personas que utilizan sus conocimientos para el bien de la comunidad. También habrán notado que ahora los rituales no están dedicados a los antiguos dioses mesoamericanos como Tlaloc, sino que ahora se dedican al dios del cristianismo. Como ya se habrán dado cuenta, vemos que hay cambios y continuidades en una tradición que ha existido durante siglos. Ahora completemos un poco más su respuesta a la segunda pregunta. Si recuerdan, en sus clases anteriores han analizado que muchos elementos que utilizamos de manera cotidiana fueron traídos de Europa, Asia y África durante el periodo colonial. En el video pudimos observar velas de cera, listones, mangos, plátanos, entre otros productos que no existían en Mesoamérica y que fueron incorporados en algún momento por las poblaciones indígenas a sus rituales y a su vida cotidiana. ¿Se imaginan por qué incluyeron velas de cera? Muy probablemente por su facilidad de transporte y su durabilidad. ¿Y los demás elementos? Les invito a que lo discuta con su familia. Quizá descubran que cuentan con mayor información sobre esta u otras tradiciones. Regresando al tema de los graniceros, es muy interesante que esta tradición no sea practicada en un solo lugar de nuestro país, pues podemos encontrar graniceros en las zonas aledañas a los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, así como en la Sierra de Texcoco y en Tepoztlán, Morelos. Sin embargo, no es la única tradición relacionada con los montes y el agua. Entre los nahuas de Veracruz existe un culto a Apanchané, una mujer joven con rasgos de pez cuya morada se encuentra en el Cerro Postectitla. De acuerdo con la antropóloga Anaí Luna, Apanchané enseñó a los primeros hombres a trabajar la tierra y a producir sus propios alimentos. Se dice que estos le daban los frutos de su trabajo en la agricultura y ella, a cambio, les regalaba sal y mariscos que brotaban de su cuerpo al bañarse. Intrigados por su capacidad generativa, los hombres acudieron a espiarla de noche y descubrieron su transformación en pez. Este hallazgo les molestó tanto que decidieron desterrarla y lapidarla. Su séquito de truenos, relámpagos, nubes y vientos la salvó y la llevó a la costa de Tuxpan, Veracruz, donde se dice que ahora reside. Después de este cruento suceso, la deidad envió castigos a los humanos, ahogos en ríos, sarampión, varicela y todo tipo de enfermedades respiratorias que los nahuas relacionan con el agua. Esta historia nos permite pensar en la importancia de las ceremonias que buscan una buena temporada de lluvias y no aspectos destructivos ocasionados por el agua.
Así como estas poblaciones, podemos encontrar más tradiciones indígenas relacionadas con el mismo tema, los cerros, el agua y su importancia para la vida. Cada uno de los rituales realizados en estos lugares tiene su propia historia, con sus semejanzas al buscar la continuidad de la lluvia y de la vida, pero también con la posibilidad de cambiar continuamente dependiendo del tiempo y el espacio en que se presenta cada tradición. Antes de despedirnos, les invitamos a ver y escuchar un panorama general de las tradiciones de nuestro país que les será de utilidad para el reto de hoy. Durante la evangelización, las órdenes religiosas recurrieron a la pintura, el canto, el teatro y la danza para enseñar la fe cristiana y rendir culto a sus santos. Resultado de esto son las pastorelas y las festividades de Semana Santa o Corpus Christi, que son representaciones o recorridos que se hacen de un lugar a otro con una imagen de carácter sagrado. O las peregrinaciones a lugares religiosos, como a los templos de la Virgen de Guadalupe y el Señor de Chalma. O el carnaval, que era una fiesta católica que incorporó elementos profanos, danzas de origen prehispánico, bailes e instrumentos africanos, así como disfraces y máscaras. En la música destaca la pirecua, canto tradicional purépecha de Michoacán, que se interpreta tanto en lengua indígena como en español, y es resultado de la fusión de elementos de origen prehispánico con cantos religiosos de los evangelizadores. De origen prehispánico son algunos de los espacios destinados a las festividades. Por ejemplo, anteriormente, en el Cerro del Fortín, ubicado en los valles centrales de Oaxaca, se encontraba un templo mexica dedicado a Centeotl, la diosa del maíz, a donde los indígenas llevaban ofrendas, pero durante el virreinato, en ese lugar, se adoró a la Virgen del Carmen e inició la festividad de los lunes del cerro, permitiendo la conjunción de elementos españoles e indígenas. En el siglo XX, esta fiesta fue la base de lo que hoy en día conocemos como la Guelaguetza. En la actualidad, una fiesta patronal es impensable sin fuegos artificiales o una posada sin piñatas. Estos elementos tienen influencia asiática en su origen, al igual que las especias, el mango, el tamarindo, el papalote, el rebozo, el paliacate y la talavera poblana. Asimismo, encontramos elementos de origen africano en géneros musicales como el son y el jarabe. Es el caso del chuchumbé, que se canta desde el siglo XVIII en Veracruz. También los hallamos en bailes de carnavales, como el de la comunidad veracruzana de El Coyolillo, donde las personas se disfrazan con máscaras de figuras de animales y danzan al ritmo de los tambores. La influencia africana también está presente en los nombres de algunas localidades de Veracruz, como Mandinga, Yanga o Mocambo. En bailables como la danza de los diablos, el maracumbé y el fandango de Artesa. Y en instrumentos musicales como la marimba o marimbola, el tambor de fricción y las quijadas. Como revisamos a lo largo de la sesión, las tradiciones que existen en nuestro país son increíblemente diversas. Cada una de ellas tiene características particulares en función de la historia del pueblo que las realiza y de las circunstancias a las que se han tenido que enfrentar. También aprendimos que existen tradiciones, como las relacionadas con las montañas y el agua, que tienen sus raíces en prácticas que han sobrevivido durante siglos, desde antes de la conquista española. Cada una de las tradiciones que existen en nuestro país y en el mundo han pasado por un proceso similar. ¿Se imaginaban la existencia de tradiciones como las que estudiamos hoy? ¿Conocen alguna tradición practicada en su comunidad que haya sufrido cambios a través del tiempo? ¿Cuáles tradiciones que están vigentes hoy en día creen que cambiarán en un futuro y cómo? Les invito a que reflexionen estas preguntas con su familia y también a que piensen en la importancia de conservar las montañas y el agua que son tan importantes para todos y para todas. Y para terminar, les propongo un reto. Investiguen entre las y los integrantes de su familia tradiciones y costumbres que practican en su comunidad a través de una entrevista. Con ello, elaboren una infografía que les proponemos vayan construyendo con la información y conocimientos que vayan recordando e integrando en las siguientes sesiones.
Es importante que sepan que una infografía es un esquema que combina textos e imágenes para presentar los aspectos más importantes de un tema. Los pasos para que puedan elaborar su infografía son los siguientes. Investiga, selecciona recursos que hablen del tema. Sintetiza la información considerando los aspectos más importantes del tema. Ilustra con imágenes que tengan relación con la información. Pueden elaborar su actividad utilizando aplicaciones tecnológicas o en su cuaderno de trabajo. Observen los ejemplos que se muestran a continuación. Recuerden que la historia oral es otra de las fuentes para el estudio de la historia y registren la información obtenida tal como lo hizo Fray Bernardino de Sahagún. No olviden que la historia es un conocimiento que se construye desde el presente. Para saber más sobre este tema, les invito a que consulten en su libro de texto la secuencia Los indígenas en el México actual. Listo, terminamos, pero nos queda mucha historia por delante. Recuerden que ustedes también forman parte de ella. Nos vemos pronto aquí en las sesiones de historia. Soy el profesor Alexander Martínez. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.